Daniel Noboa busca la incorporación de fuerzas especiales extranjeras con el fin de luchar contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. ¿Qué países deberían ser aliados del Ecuador en esta lucha contra el crimen organizado? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Luis Córdoba, él es director del programa Orden, Conflicto y Violencia. ¿Cómo está, Luis? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Giselle, y un saludo a la audiencia. Gracias. A ver, el gobierno solicitó a la Cancillería iniciar acercamientos con países aliados y llegar a acuerdos que permitan de manera temporal que estas fuerzas especiales pues combatan la inseguridad en el Ecuador. La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield, habló sobre el tema y dijo que el presidente busca reforzar capacidades que actualmente mantienen las fuerzas de seguridad. Ahora la pregunta es, ¿esto significa que el presidente pedía el apoyo a la Asamblea cuando en realidad no existen convenios de cooperación de seguridad con otro país que no sea los Estados Unidos? Bueno, lo que me parece a mí que hay que distinguir son dos cosas. Una es la cooperación internacional en materia de seguridad y otra es específicamente buscar que vengan tropas de fuerzas de operaciones especiales para desarrollar operaciones en el Ecuador. Ambas cosas son, se separan con un abismo. Son distintas. Cooperación internacional en materia de seguridad ha existido en el Ecuador, fundamentalmente con Estados Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña, España y ahora con la Unión Europea en general. Pero la seguridad no solo puede pensarse con operaciones de fuerzas especiales, sino fundamentalmente lo han hecho en el marco de cooperación para inteligencia, antinarcóticos, antidelincuencial, etcétera. Ya, y con esta explicación, nada más para estar claros, Estados Unidos hoy por hoy ya puede, y creo que es desde el gobierno de Lazo, ayudar a la seguridad nacional en el Ecuador, a temas de seguridad nacional en el Ecuador. Sin duda, los 3 acuerdos militares que fueron suscritos en el gobierno de Guillermo Lazo, luego del memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Defensa del Ecuador y el Pentágono, que se firmó en julio del año anterior, esos 3 acuerdos militares han establecido la posibilidad de una participación directa de personal civil y militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el Ecuador. Lo que ocurre es que ahí hay más bien 3 preguntas fundamentales que hacernos. ¿Qué ha hecho la canciller del gobierno de Noboa para ampliar el marco de cooperantes y la ayuda externa, si es que eso es lo que les preocupa? Segundo, ¿qué ha hecho el gobierno de Daniel Noboa para implementar los acuerdos que ellos mismos ratificaron con Estados Unidos? Y tercero, hay muchos de estos acuerdos se corresponden con adquisiciones, compras militares extranjeras y con el pago a asesores y contratistas dentro del programa de ventas militares extranjeras que tiene el Pentágono. Entonces, como el presidente Noboa en marzo del año anterior declaró bajo sigilo, bajo secreto absoluto, todas las contrataciones de seguridad mediante decreto ejecutivo, los ecuatorianos no pueden verificar en qué realmente se está gastando la plata que nos han pedido incluso en demasía, incluyendo el aumento del IVA para supuestamente financiar la estrategia de seguridad, cuando vemos que ha sido un fracaso en términos de los indicadores. Ahora, Luis, más allá de que se llegue o no se llegue a generar estos acuerdos con países aliados, ¿es este entonces un síntoma de que la capacidad del crimen organizado es mayor a la capacidad que tiene el Estado ecuatoriano para defenderse? No, yo creo que el síntoma claro es que tenemos un gobierno fallido, un gobierno que no ha tenido ni el personal para afrontar la toma de decisiones. Si nosotros revisamos quienes han dirigido el Frente de Seguridad, no pasan de ser amigos del presidente. ¿Qué otro laurel les acompaña que ser amigos del presidente, por favor? Desde el que dirige el Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, que es un empresario amigo del presidente, hasta el ministro de Defensa. Entonces, primero, esa es una primera falencia. La segunda es que no se está manejando con un enfoque de políticas públicas y se piensa que la única posibilidad para enfrentar la inseguridad es bala, es garrote, y no se entiende o no se quiere entender que el Estado cuenta con una herramienta mucho más efectiva
para disuadirle a esa masa de jóvenes, adolescentes que están nucleando y reclutándose en las estructuras criminales. Y ese brazo de poder infraestructural es provisión de bienes públicos y servicios básicos. Preguntémonos, ciudadanos, ¿cuántas escuelas se han rehabilitado en los cantones más violentos del país? Ahora, no hay una sola. Y al contrario, termino con esto que es grave. Al contrario, un indicador gravísimo para darse cuenta de lo desorientado que está el gobierno. Mientras nos exige más recursos y que confiemos en su estrategia de guerra, no han sido capaces ni de vacunar contra el dengue, y el año anterior volvieron a subir las cifras de dengue por falta de vacunación. Es esa el desbarajuste de gobierno en el que queremos seguir empeñados, y ahora desesperadamente busca auxilio externo. Ahora, Luis, otras críticas a la entrada de fuerzas especiales extranjeras habla también de estos abusos cometidos por los miembros de estas fuerzas que no pueden ser incluso sancionados en el país donde brinden el apoyo, ¿no es cierto? Eso está estipulado. ¿Existen registros de estos abusos en otras partes del mundo que podamos conocer? Sin duda, ahí hay que ser muy precisos en aseverar lo siguiente. El Estatuto de las Fuerzas que firmó el Ecuador con Estados Unidos para crear un marco jurídico de excepción para el personal militar y civil del Pentágono, blanquea la posibilidad de que si un miembro del Ministerio del Departamento de Defensa y incluso contratista norteamericano cometiera algún delito ilícito en territorio ecuatoriano, no tendría que responder ante el Ecuador, no tendría que responder ante nadie, sino exclusivamente ante la justicia o ante el sistema de los Estados Unidos. Este tipo de regímenes de excepcionalidad existen en más de 64 países en donde Estados Unidos ha firmado estos acuerdos. En 32 de esos países se verifican violaciones de derechos humanos precisamente en el marco del cumplimiento de operaciones con fuerzas especiales. ¿Por qué? Porque las operaciones con fuerzas especiales trabajan básicamente en tácticas de confrontación, de guerra especial, contrainsurgencia, guerra no convencional, operaciones antiterroristas, combate cerrado urbano, etcétera, etcétera. Y eso termina generando muchas veces estelas de mayor reforzamiento en países donde no hay cómo vigilar a las instituciones armadas. Recordemos finalmente, Giselle, que en el Ecuador, en marzo del año anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Viteri versus Ecuador, ordenó que el Ecuador debe crear un mecanismo para receptar denuncias de corrupción y de abuso en Fuerzas Armadas que tenga independencia, para que podamos realmente verificar cuáles son los problemas dentro de Fuerzas Armadas. Eso no se ha creado. Al contrario, se ha blindado la estructura de las instituciones de seguridad y lamentablemente los efectos nocivos ya comenzamos a mirar en los últimos meses. Estos datos los reflejan. Fíjese los datos de la propia Fiscalía. 28 denuncias por desapariciones forzadas entre el 2023 y 2024. 12 denuncias en 8 provincias. 16 casos en más de 7 provincias, 7 en Guayas, 4 en Los Ríos, 3 en Esmeraldas. 145 casos de extralimitación de la fuerza pública, 80 casos de presunta tortura. Todos estos son casos ya en la Fiscalía que demuestran una vez más que ahora que todavía no existen estos márgenes de operatividad, ya tenemos graves violaciones de derechos humanos. Ahora, también otra crítica que escuchaba de los analistas es el modelo de guerra contra las drogas, ¿no? Que ha impuesto específicamente los Estados Unidos desde los años 70 incluso, no es nuevo. ¿Qué país le ha podido ganar la guerra al narcotráfico? Incluso, ¿qué país con el apoyo de los Estados Unidos le ha podido ganar la guerra al narcotráfico? La respuesta corta es: esta guerra para Estados Unidos es una guerra sin fin, porque es un motor económico de su propio sistema.
Es decir, hay que entender que el narcotráfico es una economía criminal ilícita y la guerra contra las drogas que promueven desde hace 50 años Estados Unidos solo se preocupa de la oferta, es decir, quiere acabar a los países que ofertan la cocaína, pero en su propio territorio no hacen absolutamente nada para resolver el problema de las adicciones. Entonces, ¿por qué resulta que ahora Europa Occidental es el principal o el segundo principal consumidor de cocaína? Porque tampoco hay una política real de adicciones. ¿Por qué Estados Unidos ahora está vinculado a este tremendo fenómeno del fentanilo y de otros opiáceos? Estados Unidos. Precisamente porque no hay. Justamente. No hay política de adicciones. Entonces, en el Ecuador estamos metidos en esta lógica perversa de creer que les vamos a derrotar a los que trafican la cocaína sin entender que es un fenómeno económico. Es un fenómeno económico. Entonces no se puede eliminar la oferta si es que sigue habiendo una demanda intensa. Y una demanda justamente de los Estados Unidos, porque es uno de los... Y ahora, hoy por hoy, Estados Unidos tiene un problema de salud pública por el alto consumo de drogas sumamente fuertes, como la que usted mencionó, el fentanilo, por ejemplo. Y no ha logrado combatirlo, no ha logrado eliminarlo. Y ahí viene, Gisela, la otra cara de lo que es la cooperación internacional. En vez de estar haciendo a la vaca pública de que vengan fuerzas de operaciones especiales a resolver lo que no ha podido el gobierno hacer, lo que debería estar es gestionando una agenda de cooperación regional para pedirle al gobierno de Estados Unidos que cambien los términos de discusión en torno a las drogas. Los propios expresidentes de Estados Unidos han reconocido que la guerra contra las drogas es una guerra fracasada, no es posible ganarla. Y por lo tanto se requiere regular muchos de estos narcóticos si queremos disminuir lo que significa el impacto criminal. ¿Qué implica regular estos narcóticos? Es decir, legalizar algunas drogas. Claro. Muchos países ya están hablando de este tema. Despenalizar. Exacto, despenalizar. Les tumbas del mercado a las bandas organizadas del crimen. Sin duda, yo creo que por ahí tenemos que comenzar. Y son ingresos que le entran porque si queremos. Sí, es duro decirlo, pero lamentablemente lo que tenemos que generar también es mayor salud pública para los adictos, porque el consumo continúa en nuestros países. Además, por ejemplo, el tema de ¿por dónde entran las drogas supuestamente a los Estados Unidos? Por las fronteras entran las drogas a los Estados Unidos. Y nosotros le pedimos ayuda para nuestra seguridad fronteriza a quienes no han logrado controlar sus fronteras para el ingreso de droga. Así resulta, y esto es importante señalar, en el mundo, Giselle, en el mundo mueren más personas por consumo de alcohol, de los licores o de cigarrillo que por el consumo de cocaína. Y sin embargo, el licor y el cigarrillo es permitido. Mueve enormes cantidades de dinero, mueve economías formales gigantescas. Esa es la hipocresía. Nada más vale un poco, Luis, y en la misma línea de lo que nos estamos conversando, nada más vale un poco leer lo que pasaba en los Estados Unidos en los años 70, 60, en los años en que el licor era prohibido y contrabandeaban con el licor. Las bandas más millonarias, ilegales, criminales, eran las que manejaban el licor, hasta que se lo legalizó. Entonces, no es que uno quiera inventar el agua tibia tampoco, pero hay que ver las cosas como son. Nos duele las adicciones de nuestros hijos, nos duele que nuestros niños se estén metiendo a las drogas, pero estamos viendo que el camino que hemos tomado por años en el mundo entero no ha funcionado. Exactamente. Yo creo que, Giselle, esta es una advertencia además para quien resulte reelecto o electo en las próximas elecciones del Ecuador. Es fundamental desmoralizar y desnarcotizar nuestra percepción sobre la inseguridad. Aquí hay problemas mucho más serios. Reciente informe, y pongo solo un ejemplo para salir y ver y mostrarles que no solo es el problema de las drogas. El último informe periodístico hecho por varios colegas de distintos medios sobre el tema de la minería demuestra cómo en el Ecuador empresarios formales con registro formal en el SRI tienen capacidad de lavar activos a través de la exportación ilícita de oro. Ese tipo de problemas no están siendo resueltos por militares en las calles. Ese tipo de problemas no se pueden resolver con más
fuerzas de operaciones especiales, por favor. Esos son problemas que solo los Pero hay otros problemas también que tenemos, que es, por ejemplo, Luis, y que es evidente que lo hemos visto por años en este país y lo hemos denunciado en la prensa muchas veces, y es la infiltración del crimen organizado también en nuestras fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, en ese problema, ¿cómo combatimos nuestro problema de violencia con fuerzas que están digamos, cooptadas por los grupos violentos? ¿Se puede hacer realmente una depuración sin ayuda exterior? Ahí sí, eso me pregunto yo. Ahí sí podríamos hacer un gran trabajo con el exterior. A ver, ahí hay dos cosas importantes. Cierto es, según datos que se han hecho públicos, entre el 2017 y el 2024, hay más de 700 militares procesados por algún tipo de delito. Entre ellos, muchos de ellos también vinculados a estructuras de crimen organizado. Entonces, el problema es absolutamente serio. ¿Qué se puede hacer? ¿Se requiere ayuda y cooperación externa? Sin duda, porque hay experiencias muy valiosas, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Entonces, sí se puede contar con asesoría. Pero aquí lo fundamental es entender que eso responde a un diseño institucional. Lo que está mal no es las manzanas podridas, no son los casos aislados, como suelen hablar los generales cada vez que se les increpa por este tipo de circunstancias. Lo que está mal son los diseños institucionales que permiten la reproducción de patrones de corrupción y de criminalidad y de abuso dentro de las instituciones armadas. Por lo tanto, para cambiar eso hay que hacer una reforma institucional profunda. Y esa reforma institucional pasa por crear mecanismos de control y rendición de cuentas externos. Y que eso sí podría ser bueno con asesoría internacional. ¿Perdón? Y que eso se podría lograr con asesoría internacional, porque nosotros hemos visto que no lo hemos logrado. Es que además está por escrito, Giselle, si esto no hay que inventarse. Los organismos internacionales han documentado académicamente y a través de documentos de política pública recomendaciones para depurar y reformar a las instituciones policiales y militares de América Latina y del mundo, porque ese es un fenómeno también mundial, que si no afrontamos, lo que estamos simplemente es jugando un poco a morderse la cola del perro, porque queremos combatirles a los enemigos, a los criminales, y resulta que tenemos narcogenerales, narcocoroneles o oficiales de alta jerarquía que trabajan y les pasan información, además de estar vinculados a esas estructuras. Con eso me voy a quedar, con ese cierre lamentable me voy a quedar. Le agradezco mucho, Luis. A usted, gracias. Una buena tarde. Nos acompañó Luis Córdoba, él es director del programa Orden, Conflicto y Violencia.